Si abren sus Biblias, estamos en Génesis capítulo 39. Si necesitan una Biblia, levanten la mano, les prestamos una Biblia. Muy importante leer la palabra, ver que no es Pastor Mario, es la palabra de Dios. Dios es el que nos habla. ¿Alguien necesita Biblia? ¿No? ¿Sí? Bueno. Capítulo 39 de Génesis. Continuamos viendo el libro de Principios. Ya tenemos buen tiempo estudiando este libro. Y aquí vamos a ver el título dado en esta porción de escritura: a José resiste la tentación. Comenzando en el versículo 1, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo, José, gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo a la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. Y no había nadie de los de casa ahí, y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Amén. Tomen asiento, por favor. José resiste la tentación. En este capítulo, aquí regresamos una vez más a nuestro estudio de la vida de José. Y ya vimos y conocimos a su padre Jacob, y Jacob consentía a José. Él era su favorito, lo trataba mejor que a sus hermanos, y Jacob lo consentía tanto que, fíjate, en realidad no tenía que trabajar tan duro como sus hermanos. Si recuerdan, se le dio una túnica de colores y le dio esta autoridad sin haber sido probado este varón. Nunca tuvo responsabilidad del trabajo como sus hermanos. Y fíjate, Dios sabía esto. Dios conoce toda circunstancia. Dios sabía que José nunca pudiera ser un gobernante, un líder, si no aprendiera a ser un siervo primero. Y este es un proceso que Dios usa. Mateo 25:21 dice así: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel.
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y es cuando uno es fiel. Uno tiene que comprobar, tiene que ser fiel, tiene que esas responsabilidades, ese cargo que Dios le ha dado. Cuando uno es fiel con lo poco, Dios va a aumentar esa responsabilidad. ¿No? Y aquí Jacob lo quería poner cargo sobre todo, cuando en realidad nunca había aprendido a ser un siervo. Y quiero decirle esto: cuando uno es puesto a cargo de lo que sea, tan pequeño o uno piensa es insignificante, uno tiene que ser fiel. Pero lo que pasa es que se presentan las tentaciones como una prueba. Vienen esas tentaciones para ver qué es lo que vas a hacer. ¿Vas a ser fiel o no? Entonces tenemos que ver aquí, y vamos a ver a través de nuestro estudio, que la tentación se puede presentar en tres diferentes maneras. Primero, la primera tentación es el mundo. El mundo, la filosofía del mundo siempre nos quiere enseñar que podemos vivir una buena vida, una vida feliz sin Dios. Esa es la tentación. La segunda es la carne. Los deseos que cada uno de nosotros tenemos, uno piensa, pues son buenos, es natural y hay que cumplirlos. Debo de cumplir mis deseos. ¿Por qué? Porque me hace sentir bien. Es una tentación. La tercera es el diablo, el enemigo de Dios, que solamente viene a robar y hurtar, pero él también trae tentaciones. Entonces vimos, si recuerdan, un contraste que comenzamos a ver ahora sí en la vida de José y la vida de Judá, que vimos en el capítulo 38. Él cayó a la tentación. No cumplió, no lo hizo muy bien. Él se fue por sus propios sentimientos, la carne, el mundo y el enemigo. Se lo llevó. Y qué contraste ahora a ver a su hermano José. Y vamos a ver que José tiene victoria sobre el pecado, sobre esa tentación que se presenta. La tentación, fíjate, quiero que entiendan, es común a toda la humanidad. Todos tenemos tentaciones, no es exclusiva. El pensar, muchos piensan, ay, yo soy el único que paso por esto. No. No eres el único que eres tentado, todos tenemos tentaciones. Y esta es una mentira del diablo, que uno piense, te quiere aislar, quiere que pienses que tú eres el único que estás pasando, sentir, no, yo soy el único que ay, pobre tú, no. Y uno comienza a pensar, pobre yo, estoy sufriendo, yo solamente esto. No, es común. Y esa es una mentira del diablo. Muchas tentaciones se presentan en varias diferentes, simplemente en la tele, en el internet, en el trabajo, compañeras del trabajo, y luego diferentes tentaciones económicamente, socialmente y también físicamente. Siempre hay tentación enfrente de uno. Primera de Corintios 10:13 dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Deja leértelo en otra traducción en lenguaje actual. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que puedan soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Entonces, siempre que se presenta una tentación, hay una salida. Dios nos ha dado una salida. Se presenta la salida con esa tentación. Pero muchos no la vi, no vi la salida. ¿Dónde estaba la salida? Pero todos somos tentados, es común. Pero no todos tenemos victoria.
nos enfrenta cuando nos enfrenta la tentación. Pero José, como es un cuadro de nuestro Señor Jesús, él, tanto nuestro Señor Jesús, tuvieron victoria en sus tentaciones. Y Dios usó ahora 3 disciplinas para preparar a José. Y son los 3 puntos de nuestro estudio. El primer punto es la disciplina del servicio. La disciplina del servicio, versículo 1 al 6, y lo podemos decir de esta manera: bendiciones. Segundo es la disciplina del dominio propio, versículo 7 al 18, tentaciones. Tercer punto, la disciplina del sufrimiento, versículo 19 al 23, injusticia. Comenzando con el primer punto, la disciplina del servicio, el versículo 1 nos dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Llevado pues José a Egipto. Fue tomado, si recuerdan, sus hermanos lo echaron en un pozo, escogieron no matarlo, pero lo vendieron porque tenían un gran odio por él. Y fue llevado a un lugar muy lejos de su hogar, muy lejos de lo que él conocía. Él estaba, fíjate, acostumbrado a andar entre las ovejas, poniendo ojo en sus hermanos, ¿no? A ver, mijo, ¿qué hicieron tus hermanos? ¿Cómo se portaron hoy día? Dándole reporte a su papá. Y podemos decir, en realidad, para nosotros, creció en el ranchito, ¿no? Es de donde viene. Y ahora se encuentra muy lejos de ese ranchito y está en la ciudad. Egipto. Y Egipto en las Escrituras, Egipto es un tipo de mundo. Representa el mundo. Cuando la palabra habla de Egipto es una referencia al mundo. Y ellos, fíjate, en Egipto tenían eso de más de 2,000 dioses que ellos adoraban. Y Faraón era el dios principal para ellos. Ellos, fíjate, aún adoraban animales y creían que había vida después de esta vida. Y era la razón que creían que aún los animales los podían llevar al mundo que estaba por venir. Y por eso tenían dioses que en formas de animales. Potifar era el oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio. Él era el principal de la guardia de Faraón, el encargado, podemos decir, de muchos, con la posibilidad de ser el encargado de ¿qué? De las ejecuciones. El mero encargado ahí. Y lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y Egipto en esos tiempos tenía muchos esclavos. Y los usaban a los esclavos para todo, especialmente en la área de construcción. Versículo 2. Mas Jehová estaba con José. Y pueden subrayar eso. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José. Jehová está con nosotros. Amén. Y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Fíjate, tenemos que notar una vez más que Dios estaba con José en todos los tiempos, en lo bueno y en lo malo. Dios estaba con él. Dios estaba con José. Fíjate, el versículo 3 dice: y vio su amo que Jehová estaba con él. Versículo 21, pero Jehová estaba con José. Versículo 23, porque Jehová estaba con José. Fíjate cuántas veces lo repite. Dios estaba con José, no hay duda. Ay, pero fíjate dónde me encuentro, mira lo que estoy sufriendo, me vendieron, ya no estoy en... Pero Dios estaba con José. Dios está con nosotros. Y a mí me gusta, me ha gustado lo que el pastor Terry ha dicho a través de los años. Necesitas saber que cuando Dios está contigo, puedes estar seguro que el diablo está en contra de ti.
Es tan sencillo así. Vas a arrimarte al Señor, vas a caminar con el Señor, vas a servir en el ministerio. El enemigo está en contra de ti. Se va a levantar aún más. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Tienes que estar alerto. ¿Por qué? Porque Satanás no duerme. Él siempre va a traer tentación. Y recuerda que Satanás siempre quiere sacar lo peor de nosotros. Lo peor en uno. Pero Dios, a través de sus pruebas, quiere sacar lo mejor de nosotros. Cada vez que te encuentras en ese crucero de la tentación, el enemigo quiere sacar lo peor de mí. Pero Dios está conmigo y me ha dado la salida. Como tenemos que ver las cosas. Pero fíjate, Dios estaba con él y dice la Escritura, y fue varón próspero. Y ahora no es prosperidad como muchos piensan, porque ya hemos estudiado y hemos visto esto. Uno puede prosperar en Dios en muchas diferentes maneras. Las bendiciones de Dios son de muchas, simplemente nuestra salud, un buen matrimonio, hijos que caminan con Dios. Son bendiciones. Dios nos ha prosperado, pero económicamente, luego me quiero hacer rico. ¿Por qué? Porque no es lo que enseña. Fíjate sus circunstancias. Fue vendido, es un esclavo. Dios estaba con él, pero dice, y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y en tierra extranjera, él fue varón próspero, porque Dios estaba con él. Simplemente el hecho de que Dios está con nosotros, hemos prosperado. Amén. Ya no somos igual. Versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Fíjate, y vio, lo tomó en cuenta, está viendo estas cosas en la vida. Y yo digo, qué lindo es cuando uno no esconde su fe. Cuando las personas alrededor de uno lo ven, pueden ver esto. José estaba compartiendo su fe. Daba buen testimonio de su Dios, a pesar de sus circunstancias. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Si recuerdan, sus hermanos tomaban ofensa. ¿Por qué? Porque Dios lo bendecía. Lo miraban como un chismoso, cuando él simplemente estaba hablando la verdad. Sus hermanos lo miraban como una maldición. Pero fíjate qué increíble. Potifar, su amo mundano, lo miraba como una bendición. Wow. Podemos ser una bendición en este mundo perdido, en el lugar donde Dios nos tiene. Y es más, fíjate, José no estaba donde él quería estar. Él no quería estar ahí. Yo creo que prefiriera estar en casa con su papá. Pero él era obediente y servía a Dios exactamente donde Dios lo tenía. Y van a haber tiempos que no nos gusta el lugar, la posición o las personas que están alrededor de nosotros. Pero José no se quejaba. Él simplemente servía a Dios con todo su corazón. No con una mala actitud, no con ira, en no hacer su trabajo. No lo hacía a medias. Él le daba su 100% a Dios. ¿Por qué? Porque él servía a Dios. José hacía lo mejor de su situación. Fíjate, podemos decir aquí que José había cambiado su túnica de colores por un mandil. ¿Un mandil de qué? De siervo, de un criado.
Dios lo obligó a aprender a trabajar y aprender a ser humilde en esas circunstancias. Y aún también, fíjate, la importancia de aprender a recibir órdenes. Sí, mi capitán, está bien. Algo muy importante que tenemos que aprender para ser siervos. Aprenderlo ahí para que Dios nos dé más responsabilidad. Primera de Pedro 5:5-6 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y es Dios el que nos va a exaltar. Es Dios el que nos va a dar posición. Es Dios el que va a proveer por nosotros. Es Dios. Porque Dios está con nosotros. Pero nosotros mismos tenemos que aprender de estas circunstancias. El versículo 4 dice: así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo, fíjate, mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Dios lo está exaltando en esas meras circunstancias. Así halló José gracia en sus ojos, el favor inmerecido en la casa de su amo. Y es cuando estamos sirviendo a Dios, manteniendo nuestros ojos firmes, fijos en Él, no mirándonos o deteniéndose de lo que uno sabe, que Dios lo va a bendecir. Y también bendecía, fíjate, la relación que tenía con su amo. Podemos decir, nosotros hoy día puede bendecir nuestra relación con el patrón. Nos va a ir las cosas bien. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y Él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Fíjate, su amo, la confianza, confiaba en Él, aún siendo su esclavo. Y ha de haber andado, yo creo, hasta presumiendo con todos los demás, ¿no? Todos tenían sus esclavos. Fíjate, me lo encontré en el swap meet y pagué solamente 30 piezas de plata por él, ¿te imaginas? Y qué buen siervo. Wow, mira, me cuida todo. Versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como el campo. Fíjate, José, él fue fiel en lo poco y Dios lo promovió aún a cosas mayores. Proverbios 22-29, traducción en lenguaje actual, dice: dime quién se esfuerza en el trabajo y te diré quién comerá como rey. Proverbios 12-24, Biblia en lenguaje sencillo: trabaja y triunfarás, no trabajes y fracasarás. Increíble. Dios nos quiere bendecir a través de la obra del trabajo. Pero lo tenemos en mente que estoy sirviendo a mi Señor en esta manera, en el trabajo, en todo lo que hago. O ando enojado, pateando el bote, no me tratan bien, esto es injusto, no está bien. Y wow, en vez de dar gracias que Dios está proveyendo por nosotros. Y hay lecciones que nos quiere enseñar a través de esas dificultades. El versículo 6 dice: y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Fíjate, encargado de todo. José, todo en la casa de su amo. No se tenía que preocupar ni la comida. ¿Te imaginas? Chiles rellenos todos los días y qué sabroso, ¿no? Estuviera bien. Ni me tengo que preocupar. Ahí van a estar.
porque tiene cuidado. Y ahora, y se me hace, fíjate, muy interesante. Se me hace interesante que muchos no han aprendido, no entienden esta lección. Porque fíjate, Dios causa que vaya a haber crecimiento, que uno vaya a madurar en dándonos un trabajo de cumplir. Y personas, aún que tenemos que obedecer. Y hay veces no es la persona más fácil de obedecer. Hay veces no son la persona más sabia que conocemos. Hay veces ni las cosas saben hacerlas bien. Pero es a través de esto que Dios va a causar el crecimiento y la madurez en nuestras vidas. No hay que perder el enfoque de esto. Y especialmente si quieres ser un líder, tienes que aprender a obedecer, a trabajar y servir. ¿Y a quién? A nuestro Señor Jesús, a través de esos tiempos difíciles. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Increíble, no hay muchos de que se escribe esto en la Biblia, ¿no? Ha de haber estado pero bien guapo este varón, ¿no? Y iba a causar dificultades en su vida. Y es lo que veremos en la próxima sección. Y José, yo creo que se ha de haber parecido más a su mamá que su papá, ¿no? Y no es por insultar a nadie aquí, pero no. Si recuerdan, Raquel era una mujer muy bella. La palabra aún lo dice. Entonces se ha de haber parecido más a su mamá que su papá. Vamos a continuar. Segundo punto, la disciplina del dominio propio, las tentaciones. El versículo 7 dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Fíjate, después de estos eventos, José es una gran bendición de Dios. Su amo lo ha puesto en cargo de todo su hogar, es el mayordomo de todo. Cuando uno es bendecido, hay que tener cuidado porque vienen las tentaciones. Dice que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Y ella, obviamente, ha de haber notado, este varón está pero bien guapo, ¿no? Y José era joven, tendría lo máximo, digamos, como unos 27 años de edad para este tiempo. Joven, guapo, ¿no? Como algunos de ustedes, no. Y dijo: duerme conmigo. Las mujeres egipcias, fíjate, en ese tiempo eran conocidas porque es su infidelidad. Y era lo que se presenta aquí, es una gran tentación para José. Un joven de 27 años de edad, y se le presenta esta oportunidad, ¿no? Una tentación. Ahora tenemos que traer definición porque hay diferentes tipos de tentación. Y esta es una tentación, podemos decir, una tentación natural. Porque hay tentaciones que no son natural. Homicida. Dios nunca intentó que un hombre matara a otro. Y luego echar mentiras. Echar mentiras es fácil para el hombre natural, pero Dios tampoco quería que echáramos mentiras. Tentaciones naturales son, aún fíjate, comiendo de más, durmiendo de más, sexo afuera del matrimonio, son tentaciones naturales. Pero claro que Dios lo creó, todas estas cosas las ha creado Dios, pero Él mismo nos ha dado restricciones. No vayas a comer de más. No vayas a hacer, nos da restricciones, pero es natural. Uno tener hambre es natural. Entonces vemos que aquí es una tentación, pero al mismo tiempo tenemos que entender que Dios lo está permitiendo, esta tentación. Es una tentación del enemigo, pero es una prueba de Dios. Dios lo estaba probando para ver si Él se podía controlar
como un siervo. Siendo siervo, pero encargado de mucho, ¿se puede controlar o no? Si él no se pudiera controlar como siervo, nunca pudiera controlarse como gobernante. ¿Cómo iba a poder controlar o dar dirección a otros? Proverbios 5, 15 al 18, Biblia en lenguaje sencillo, dice así: si quieres disfrutar del amor, disfrútalo con tu esposa. Guarda tu amor solo para ella, no se lo des a ninguna otra. No te compartas con nadie en el gozo de tu matrimonio. Bendita sea tu esposa, la novia de tu juventud. Entonces uno comienza a ser transformado con el entendimiento de la palabra. Lo espiritual, no lo natural. Amén. Versículo 8. Y él, fíjate, no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y qué gran ejemplo es José para nosotros. Él no tomó el camino fácil, no dio excusas. No se puso a decir: ay, pues todos lo están haciendo, es lo que pasa en Egipto, ¿no? Estoy en Egipto y lo que pasa en Egipto se queda en Egipto. No tiene esta mentalidad del mundo. Porque José vivía para agradar a Dios. Su amo, fíjate, tenía toda confianza en José. Y José no violó esta confianza, no se abusó de esta confianza. Primero, esta es la primera razón que él no se entregó a esta tentación. No podía violar esta confianza que se le había dado. Versículo 9 dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, porque cuando tú eres su mujer. Él entendía los límites de un matrimonio. Segunda razón: ¿por qué no entregarse a esa tentación? Ella era la esposa de otro. Ella le pertenecía a alguien más. Proverbios 6, 26 al 35, se lo voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo, dice así: por una prostituta puedes perder la comida, pero por la mujer de otro puedes perder la vida. Si te echas brasas en el pecho, te quemarás la ropa. Si caminas sobre las brasas, te quemarás los pies. Si te enredas con la esposa de otro, no quedarás sin castigo. No se ve mal que un ladrón robe para calmar su hambre, aunque si lo sorprendan robando, debe devolver 7 veces el valor de lo que ha robado. A veces tiene que pagar con todas sus posesiones. Pero el que se enreda con la mujer de otro comete la peor estupidez. Busca golpes, encuentra vergüenzas y acaba perdiendo la vida. Además, el marido engañado da rienda suelta a su furia. Si de vengarse se trata, no perdona a nadie. Un marido ofendido no acepta nada a cambio, no se da por satisfecho ni con todo el oro del mundo. Entonces, mucho cuidado y reservaciones ahí. Es la esposa de otro, él entiende estas cosas. Tercero, José sabía quién era él, o sea, él mismo. ¿Cómo pues haría yo? ¿Cómo pues haría yo? ¿Cómo pudiera yo que he sido llamado por Dios a hacer esto? Necesitamos vernos, cada uno de nosotros, como hijos y hijas de Dios, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos de Dios, y que ya no tenemos que vivir como los egipcios, más bien dicho, como el mundo. Ya nos salvó, ya nos sacó del mundo. Amén. 4. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Fíjate, el sexo afuera del matrimonio es una maldad. No es como el cuadro que la televisión presenta, las telenovelas, no, los cuentos, los libros, no. El mundo pinta un cuadro que es falso. No lo presenta por lo que es. ¿Y qué es?
Es un pecado, dice aquí el quinto punto, y pecaría contra Dios. Este grande mal, y yo pecaría contra Dios. Un pecado contra Dios. Uno puede hacer excusas. Es que, pues, no le ponía atención. Entonces alguien le tenía que prestar esa atención. Lo que necesitaba es lo que yo necesito. Ahí salen las excusas. Pero lo tenemos que ver, es un pecado contra Dios. Ahora, versículo 10. Hablando ella a José cada día, toma en cuenta, cada día, y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Y fíjate, la tentación cada día, día tras día, día tras día. Y cada día era más y más difícil de resistir. Cada día, cada circunstancia. Y fíjate, así es Satanás. Satanás no se va a hacer para atrás. Él va a continuar, continúa. Él va a seguir cada día, todos los días, continúa. Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. No. Un joven, máximo 27 años de edad. Ella diciéndole cada día, ándale, arrímate, no muerdo, acuéstate a mi lado, no seas malo. No, pero fíjate, él no jugó este juego con ella, sabiendo que él no iba a poder resistir. No entretenía la idea. Ahora hay que entender, la tentación no es pecado. La tentación no es pecado. Es lo natural, es lo que pasa. Todos tenemos tentaciones. Pero se hace pecado cuando uno cae en este pecado. Cuando te pasas de esa raya. Santiago 1:13 al 16 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar, pues ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que haga concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. No erréis, no sigas jugando con este juego. Les he dicho, sigue jugando con lumbre y tarde o temprano te va a quemar. Te va a quemar. Versículo 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa ahí. Una trampa. El resto de los siervos no estaban ahí. Se habían ido. Fíjate, José no buscaba problemas. Él andaba haciendo lo que debería de estar haciendo. Haciendo su trabajo. Pero fíjate, el enemigo sabe cuándo poner la tentación enfrente de uno. Cuando te encuentras a solas. Cuando te encuentras alejado. Cuando andas en lugares que no debes de andar. Ya viene la tentación. Versículo 12. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Uno de los comentarios dice: perdió su ropa, pero preservó su carácter. ¿No? Se puso los tenis y vámonos. Corrió de ahí. Lo único que se miraba en la marca de abajo, Nike, ¿no? Era todo. Pero dejó su túnica. Él fue sabio en esta situación. Y hay veces lo mejor que podemos hacer. Y no hay vergüenza de correr del pecado. A veces es lo mejor que podemos hacer, es correr. Correr de la tentación. Porque si nos ponemos a pensarle, a jugar, vamos a caer. Proverbios 25-28, Biblia en lenguaje sencillo, dice: quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Versículo 13 y 14 dice:
Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. En correr, él la ofendió. En rechazarla, en negarla. Y ella cambió la historia y dijo que José la había tratado de violar. Y dio grandes voces, ¿no? ¡Ay, auxilio, auxilio! Y nadie me escucha. Nadie me escuchó. Me recuerdo de niño que miraban las telenovelas y me recuerdo que los que estaban actuando, que en realidad ni podían actuar, ¿no? Y aquí miro este cuadro aquí. Ella de grandes voces. Ay, por favor, no. El versículo 15 dice: y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. La ropa de él era el comprobante de lo que ella decía que era verdad. Y podemos decir en apariencia. Versículo 16: y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Y fíjate, puso la ropa de José junto a sí, la ropa, hasta que vino su señor a la casa. Y yo creo que ella se enojaba aún más y más cada vez que miraba la ropa de José ahí esperando que regresara su esposo. Versículo 17 y 18. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Le cuenta la historia y podemos decir, la acomoda para su beneficio. El tercer y último punto, la disciplina del sufrimiento, versículo 19 al 23, nos dice el versículo 19: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Potifar verdaderamente se molestó, se enojó y se enojó mucho. Tanta confianza que había puesto en él y sentía que ahora lo había engañado y había quebrantado su confianza. Versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Recuerden que Potifar era el oficial en ese gobierno. Él verdaderamente pudiera haber tomado su vida, pero solamente lo puso en cárcel. Hay que tomar en cuenta, Dios estaba con él. Dios no lo permitió que le tomara su vida, porque es Dios, una vez más, el que está en control. Dios es el que pone límites. Permite las tentaciones, que son pruebas para ayudarnos a crecer y madurar. Pero hay que tomar nota que en realidad no hay garantías en la vida. Puedes hacer todo bien y aún todavía va a haber problemas. Versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y te voy a decir, no es popular lo que voy a decir, pero fíjate, Dios lo permitió ser arrestado porque él estaba mejor ahí en la cárcel que afuera de la cárcel. En esa casa simplemente había pecado, y con tanto pecado en ese hogar, tarde o temprano él iba a caer. Él pudiera haber caído. Y a veces Dios nos va a salvar de las circunstancias, pero no nos va a gustar donde nos va a poner. Podemos decir que se fue de peor en peor. Pero es mejor no hacer tranzas en este mundo, componer los números, mentir,
recibir beneficios y todo para salir adelante. Una promoción, ¿no? Cumple, haz esto o si no vas a perder tu trabajo. Fíjate la situación que se presenta. Y a veces se nos ha dado esa opción. Pero ¿a quién vamos a servir? Versículo 22 y 23. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. José tenía el don de administración y era lo que hacía. Increíble. De la casa de Potifar a la cárcel, y ahora el jefe de la cárcel lo ha puesto a cargo aún de la cárcel. Ponte a pensar, qué bendición. Dios verdaderamente estaba con él. Él prosperaba porque seguía caminando con Dios. No vemos en ninguna parte de la Escritura que se estaba quejando de sus circunstancias. José simplemente obedecía y tenía esa confianza que mi vida está en las manos de Dios. Aquí dejamos la historia por hoy. 5 puntos de aplicación aquí. Primero, el pecado comienza cuando uno permite o le da entrada a sus pensamientos. Ahí nace. Nos tenemos que deshacer de la tentación y va a haber tiempos que es mejor correr. Ponte los tenis, vamos a correr, ¿no? Alejarnos, no te juntes, sepárate. Tenemos que hacer nuestro matrimonio una prioridad. No el carro, las joyas, no lo material. Nuestro matrimonio. 4, corre de las tentaciones, de las relaciones en que hay tentaciones. Esas relaciones no son buenas. 5, confésale a Dios tus pecados. Él nos puede perdonar y restaurar. Amén.